Muy bien, pues bienvenidos nuevamente. Estamos iniciando la segunda parte del webinar Blockchain y contratos inteligentes de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Optamos por grabarlo en dos partes debido a la probable duración extendida de este webinar, gracias a la amplia participación e inscripción de muchísimas personas. Y pues vamos a comenzar con esta parte ya orientada o encaminada hacia la segunda generación de blockchain que vamos a platicar en este momento. Antes de continuar, pues voy a darle lectura por ahí a dos comentarios. Abraham Díaz Arceo, abogado de la Ciudad de México, nos dice que evita que se especule con criptomonedas como se hace con monedas reales. Sorprende el brutal incremento del valor de Bitcoin y veo que incluso ha despertado el interés de Maduro en Venezuela y de Putin en Rusia. Bueno, no nada más de ellos, Abraham. Hay muchos países que ya están sacando sus propias criptomonedas. ¿Cuál fue la primera aproximación de muchos países? La primera aproximación fue prohibirlo. Bueno, la primera realmente fue callarse, ¿sí? Se quedaron calladitos y dijeron, no nos vamos a meter en estos rollos hasta que sepamos si esto va a funcionar o no va a funcionar. Y ya que se dieron cuenta que sí iba a funcionar y que era un fenómeno que llegó para quedarse, entonces decidieron la siguiente etapa, que es ahora negarlo, decir, bueno, esas cosas son del diablo, mejor ni se metan, no vayamos a regarla, entonces por si las dudas, no las use, ¿no? No sirven como medio de pagos oficiales, no son monedas, no tienen valor, no son legal currency, como dirían los americanos. Entonces esa fue la segunda etapa, la negación, es decir, esas cosas no las reconocemos, no tienen valor, no son moneda. En México sucedió así, hay autoridades presentes, entonces no puedo ser tan directo, pero sí hubo circulares por ahí de algunas autoridades que dijeron, no son medios de pago, no lo reconocemos, no son moneda, tengan cuidado. Y finalmente nos llegamos al extremo de la ley Fintech, que está ya publicada, y bueno, pues ya tenemos un reconocimiento a los valores de activos intangibles, o activos virtuales más bien, como le llama la ley Fintech, de estas monedas. Ahora, Abraham, no hay nada que impida que se pueda explotar o que se pueda especular sobre criptomonedas. De hecho, gran parte de su éxito radica en la especulación. La especulación implica que hay un grupo de personas que confían ampliamente en estas criptomonedas y confían en el valor que van a tener y las usan inclusive para que despeguen sus negocios. Entonces, como te comento, no son los únicos países, Venezuela y Rusia, los que han creado sus propias criptomonedas. Ya por ahí Maduro dijo que iba a sacar la Petrocoin o Petromoneda, no sé cómo le van a llamar. Y bueno, hay otros países del Oriente, de Medio Oriente, perdón, que también están ya iniciando sus propios proyectos de criptomoneda. Mauricio dice, en el ejemplo de las pólizas de seguro, en caso de que una póliza venció, la única que puede certificar o validar esa información es la aseguradora. Aquí no existe una validación por parte de los miembros o bien por el resto de los nodos, ¿cierto? Esto es, el bloque aparecerá con la información de que la póliza está vencida y en caso que se renueve su vigencia, la afianzadora modificará la información en el bloque, ¿correcto? A ver, Mauricio, puede ser de varias maneras. Pero realmente la gran maravilla del blockchain es la automatización de los procesos. ¿Qué podría suceder en un escenario muy interesante en donde se aprovechara los contratos inteligentes, de lo cual vamos a empezar a hablar en momentos más? ¿Qué podría suceder? Podría suceder que realmente el blockchain esté conectado, por así decirlo, a hechos informáticos que son consultables a través de ciertas fuentes de información. Vamos a suponer que tu póliza vence el 31 de diciembre de 2017. Mientras algo distinto no suceda, para el bloque o para la cadena de bloques aparecerá como vencida a partir del 31 de diciembre de 2017. Pero ¿qué pasa si el usuario hace un pago con su tarjeta de débito o crédito o con su criptobilletera a través de sistemas informáticos? Esos propios sistemas informáticos van a reconocer que se hizo el pago y no necesita la aseguradora decir, oigan, ya me pagó Joel Gómez, ahora sí vuelvan a poner en activo, por así decirlo, su póliza. No, si el sistema detecta que el pago se hizo, en automático la póliza sería renovada. Esa es una de las grandes maravillas de blockchain, que puede automatizar procesos de una manera increíble. Omar Soto nos cuenta, no es posible evitar la especulación e incluso acaban de aprobar el mercado de futuros de Bitcoin. Eso es completamente cierto. Este es un cambio muy importante. No puedo seguir leyendo porque siguen escribiendo, perdón. Eso es importante. Déjenme ver dónde quedó la opinión de Omar.
ya me perdí entre tantos chats. Si me dan permiso de dar respuesta a cada uno de ustedes, evitaría estar subiendo nuevamente cada uno de sus comentarios o preguntas. Omar Soto dice, este es un cambio muy importante, literal, porque se especula coin, ya no sé qué más escribió por ahí Omar, no alcanzo a leer. Gracias Omar, procuraría otra crisis como la de 2008, completamente de acuerdo, pero déjenme decirles que Omar es abogado, pero es experto en bitcoins, es una de las personas que más conocen en México de bitcoins, entonces sus opiniones, créanme, tienen mucho peso y mucho valor. No puedo revelar más información, pero Omar sabe mucho de bitcoins. Uriel dice, disculpe, entonces el blockchain es el conducto con el cual la criptomoneda llega a su destinatario. Sí, es correcto. El blockchain es la tecnología subyacente. Y voy a tomar tu pregunta para comenzar ahora sí la segunda parte de la charla. Diego, saludos y muchísimas gracias. Muy bien, vamos a continuar si les parece para no entretenernos más y vamos dándole paso a los siguientes temas. La segunda parte de la charla es más corta que la primera. A ver, quise iniciar con esto porque para mí es muy importante hablar de la cadena de innovaciones. Esta cadena de innovaciones nace, desde luego, con el Bitcoin en el año 2009, que ya había sido apalabrada su existencia en 2008 con el artículo que publica Nakamoto. Y bueno, finalmente, por ahí creo que a mediados del 2009 se lanza el Bitcoin con su tecnología subyacente, que es el blockchain. ¿Qué pasa? Bueno, pues un colaborador inicial de la base de código de Bitcoin, de nombre Vitalik Buterin, se sintió frustrado en 2013 por tantas limitaciones a la programación de Bitcoin. Vitalik se enfrentó a la resistencia de la amplia comunidad de Bitcoin mientras él promovía una cadena de bloques maleable o más flexible. Vitalik decidió entonces que el protocolo de Bitcoin era demasiado autoritario, por lo que decidió construir el blockchain 2.0 público, por así decirlo, al que le llamó Ethereum. Entonces Ethereum es una cadena de bloques de segunda generación y gracias a Ethereum podemos hablar de lo que hoy conocemos como contratos inteligentes, que es la segunda parte de la charla. Les voy a pedir un favor especial a todos. Me gustaría que si alguien hace una pregunta, no avanzaran mucho los comentarios, porque entonces se me van a ir pasando las preguntas que no respondo. Entonces, denme chance de leer las preguntas y comentarlas para evitar que luego se me acumulen y tener que estar viajando ahí en la interminable ventana del chat. Muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a los antecedentes, Vitalik creó un lenguaje de programación para Ethereum que es mucho más maleable que Bitcoin, a diferencia importante de la cadena de bloques de Bitcoin que solo permite el registro de Bitcoins. La cadena de bloques Ethereum permite la transferencia y el registro de otros activos, como préstamos o contratos. Este sistema de blockchain de segunda generación, lanzado en 2015, se puede utilizar para construir contratos inteligentes. Ethereum también ha sido utilizado como plataforma de crowdfunding para initial coin offerings, que más adelante platicaremos muy brevemente sobre ellas. Recordemos un poquito de fechas. Bitcoin nace en el año 2009, pero su valor no empieza a despegar de manera importante sino hasta 2017. ¿Qué significa? Se tardó en madurar 7, 8 añitos. Ethereum, que es la base de contratos inteligentes, es otra criptomoneda. Bueno, la criptomoneda es Ether, que está basada en Ethereum. La criptomoneda Ether tiene un valor muy distinto a Bitcoin. Está mucho más abajo. La última vez que entré hace unos días valía por ahí entre 8 o 9 mil pesos un Ethereum, comparado con el estratosférico valor que ha llegado a tener Bitcoin en los últimos días, que ha llegado por ahí hasta los $18,500, cercanos las cifras a los $20,000. ¿Por qué hice esta pausa? Porque a Bitcoin le tomó 7, 8 años madurar como lo está haciendo y crecer tan estratosféricamente como lo está haciendo. Ethereum o Ether solamente tiene un par de años vivo, fue lanzado en 2015 y ya tiene un ritmo de crecimiento muy importante. Entonces, no nos sorprenda que el Ether cobre mucho mayor valor en el 2018. Creo que en 2018, 2019 va a cobrar mucho valor, tal vez vaya a crecer más rápido que Bitcoin. Va a ser muy difícil que en los próximos años alcance el valor de Bitcoin. Bueno, a lo mejor me equivoco, pero coincido con Abraham, es importante empezar a ver cómo invertir en Ethereum, entre otros. Muy bien, muchísimas gracias Manuel, por ahí nos compartes el valor de un Ethereum, supongo que es en dólares, 528.22 dólares es el valor del Ethereum con un crecimiento del 16.49. Muchísimas gracias Manuel, en efecto es muy diferente el valor del Ether al Bitcoin. En mi visión personal,
y a lo mejor Omar no está de acuerdo conmigo, en mi visión personal, creo que Ethereum o el Ether tiene mayores expectativas de crecimiento y mayor seguridad. ¿Por qué? Porque todavía seguimos pensando algunos que Bitcoin está atravesando por una burbuja y esa burbuja eventualmente se puede reventar o puede haber un ajuste de precios, como dicen por ahí los expertos. No lo sé, no soy mago ni tampoco soy experto en Bitcoins, pero es mi percepción personal. Bueno, Ethereum se usa como divisa en el Ether, la criptomoneda descentralizada subyacente del mismo que sirve para ejecutar contratos en este ambiente. A este respecto, Ethereum no es como la mayoría de las criptodivisas existentes, ya que no solamente es una red para reflejar transacciones de valor monetario, sino que es una red de alimentación de contratos basados en Ethereum. Estos contratos de código abierto pueden ser usados para ejecutar de forma segura una amplia variedad de servicios, entre los que se incluyen sistemas de votaciones, intercambios financieros, plataformas de crowdfunding, propiedad intelectual y organizaciones descentralizadas autónomas. Aunque no lo crean, el área de propiedad intelectual se va a ver afectada ampliamente por todo el tema de blockchain, porque va a ser posible que ahora la industria de la música esté subida, digamos, al blockchain, y entonces puede haber un muy efectivo control de la circulación de las piezas protegidas por derechos de autor, entre otros. Entonces también el área de propiedad intelectual se va a ver muy beneficiada por el fenómeno de blockchain. Ahora, ¿qué es un ICO? Hace unos minutos hablamos de los ICOs. Es un evento de recaudación de fondos en el que un grupo de tecnólogos y empresarios recaudan dinero creando o vendiendo sus propios tokens a través de un evento de crowdfunding en un blockchain, generalmente Ethereum. Un token es una especie de acción en una empresa, pero sin muchos de los atributos o características o protecciones legales que tienen las acciones propiamente hablando. El dinero recaudado con estos tokens se usa para construir nuevos proyectos relacionados con la cadena de bloques y los titulares de los tokens tienen una participación en estos proyectos. Entonces, a medida que la tecnología blockchain se expande mucho más allá del Bitcoin para impulsar redes emergentes, las empresas y las actividades, las personas que adquieren los tokens pueden participar en estas cadenas de innovación que están continuamente creciendo. Ahora, ¿qué es una DAO o una DAC? Y este tema da para un webinar completo. Nada más lo menciono como para dejarles el gusanito, de sembrarles un poquito el interés. Lo voy a comentar en una lámina nada más, pero es algo bien interesante. Una organización autónoma descentralizada o Decentralized Autonomous Organization o DAO, también llamada Empresa Autónoma Descentralizada, Decentralized Autonomous Corporation o DAC, es una organización que está dirigida a través de reglas codificadas en programas de computadoras llamados contratos inteligentes. Un registro de transacción financiera de una DAO, así como dichas reglas, están siendo gestionadas a través de una cadena de bloques. Los datos incluidos en este blockchain pueden siempre, y cuando las organizaciones reguladas lo permitan, reemplazar documentos públicos como acciones y títulos. Fíjense esta frase tan importante. Los datos incluidos en el blockchain tienen el potencial de reemplazar documentos públicos como acciones y títulos. En México se ha discutido muchos años la desmaterialización de los títulos de crédito y no se ha llegado a la fórmula. La gente no sabe cómo desmaterializar el cheque, el pagaré, la letra de cambio, si es que todavía alguien la usa, no sé si alguien usa letras de cambio en estas fechas, pero siempre se ha dicho cómo desmaterializamos los títulos de crédito. Bueno, el blockchain es una de las mejores posibilidades para desmaterializar los títulos de crédito e inclusive las acciones. Una vez que una empresa autónoma descentralizada se pone en marcha, puede ser completamente autónoma en el sentido de que puede funcionar sin necesidad de supervisión humana, siempre y cuando los contratos inteligentes sean apoyados por una plataforma como Ethereum. Entonces, fíjense la importancia del fenómeno de las DAO o de las DAC. Eventualmente podrían convertirse en empresas autónomas, es decir, empresas que no requieren supervisión humana para funcionar y pueden tomar decisiones con base, nótese que no dije en base, como mucha gente dice, con base en las instrucciones programadas por sus creadores. Entonces ahí tenemos un tema muy interesante potencialmente hablando. Bitcoin y Ethereum están en la bolsa de valores, no están en la bolsa de valores que yo sepa. Mauricio González Aguilar, ¿se podría tener un tipo de registro de una marca mediante blockchain? ¿Sería como un registro internacional de la marca? Pues, Mauricio, no hay límites en esta tecnología blockchain. Yo creo que en efecto sí se puede. Podría tenerse una marca internacional con blockchain, donde esa marca esté representada por un bloque o por una anotación en ese bloque, por una transacción en ese bloque. En este caso no sería una transacción, sería un hecho. Recuerde que blockchain es un libro de hechos o una base de datos de hechos, más allá que una
que un libro de transacciones. Estamos muy acostumbrados a usar la palabra transacciones gracias a que Bitcoin nos ha enseñado eso. Pero pensemos fuera de la caja, pensemos fuera de Bitcoin, olvidémonos de Bitcoin un momento y pensemos que realmente blockchain es una base de datos de hechos. Entonces, esos hechos pueden ser hechos jurídicos, ¿sí? Podemos sembrar ahí un documento de carácter legal que va a ser inmutable, que nadie lo puede cambiar, que todos lo pueden ver, que está relacionado con otros documentos previos. Realmente los potenciales del blockchain en el ámbito legal son enormes. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo podríamos los abogados intervenir más en este tema. Uriel, respecto a los blockchain de pagarés, contratos públicos, etcétera, ¿sería inminente inteligencia artificial? Bueno, te me estás adelantando, Uriel. Qué bueno que traes tantas preguntas. Se me estás adelantando un poquito. Más adelante de la presentación voy a hablar un poquito de esa digamos, maridaje entre diferentes tecnologías. Todo ello parte de la cuarta revolución industrial. Muy interesante tu pregunta, Uriel. No pidas disculpas. Qué bueno que traes esas inquietudes. Espero resolverlas en unos momentos más, si así me lo permites. Bueno, vamos a empezar ahora sí a hablar sobre propiamente contratos inteligentes, qué son, cómo funcionan y cuáles son sus características. Antes de continuar, me gustaría preguntarle a la audiencia si están bien. Veo a muchos participando, pero veo a muchos otros que están muy calladitos. Nada más saber si están vivos, si siguen ahí en la pantalla o qué onda, para saber si todo está bien. Si me pueden ahí comentar que están bien, le seguimos con mucho gusto. A ver, muy bien, qué bueno que todos siguen por ahí. A ver, ¿qué es un contrato inteligente? Qué bueno, ya se llenó de notificaciones la pantalla. Bienvenidos todos, qué bueno que continúan con nosotros. A ver, primero, representé dos figuras en pantalla, con dos figuras que me encontré por ahí en internet, que es una figura, un recuadro en color gris y otro recuadro en color como naranjita o marrón. El recuadro en color gris representa los contratos tradicionales y aburridos que hacemos todos los abogados, que somos expertos en ponerle mucha palabrería, somos expertos en hacer contratos gigantes, somos expertos en hacer contratos difíciles de leer inclusive por un ojo humano. Pero ahora van a ver nuevos tipos de contratos que son los contratos electrónicos, bueno, no electrónicos, contratos inteligentes, perdón, que están codificados, que están creados con características muy especiales. Un contrato inteligente es un código de computadora que se ejecuta en la parte superior de una cadena de bloques que contiene un conjunto de reglas bajo las cuales las partes en ese contrato inteligente acuerdan interactuar entre sí. Si se cumplen las reglas predefinidas, el acuerdo se aplica automáticamente. Fíjense la palabra, el acuerdo se aplica automáticamente. Vamos a ver más adelante cómo funciona esto en la vida real. El código del contrato inteligente facilita, verifica y hace cumplir la negociación o ejecución de un acuerdo o de una transacción. ¿De dónde viene este concepto de contrato inteligente? Bueno, el concepto lo definió en 1994 el criptógrafo Nick Szabo, pero no se pudo materializar su idea en aquella época porque desde luego la infraestructura tecnológica que existía no era desde luego la adecuada para poder crearlos, pero desde 1994 se está hablando de los contratos inteligentes. ¿Qué es también un contrato inteligente? Bueno, es un término usado para describir un código de programa de computadora que es capaz de facilitar, ejecutar y hacer cumplir la negociación o ejecución de un contrato usando la tecnología de bloques o de cadena de bloques. Perdón, hay un error ahí por ahí. La palabra es una cadena de bloques. Todo este proceso es automatizado, puede actuar como un complemento o un sustituto de los contratos legales, en donde los términos del contrato inteligente se registran en un lenguaje informático como un conjunto de instrucciones. Entonces, me voy a regresar un poquito a la representación gráfica de la lámina anterior. Aquí vemos el contrato tradicional, que está en gris, que está ilegible por el ojo humano de tan complicado que a veces lo hacemos los abogados. Y aquí está el contrato inteligente, que está configurado, está codificado, está programado por expertos en tecnología, por gente técnica, que fueron apoyados seguramente por un abogado, conocedor de temas de tecnología, para poder codificar las cláusulas y convertirlas en lenguaje de programación de un contrato inteligente. Por ahí ya surgieron algunos comentarios. Saludos desde Querétaro, Arturo, perdóname, es el frío, sí, seguramente es el frío el que los tiene un poco callados algunos de ustedes. Omar Soto, contratos inteligentes, adiós, Profeco. Bueno, imagínense el tema de contratos de adhesión. Sabemos que existen contratos de adhesión de registro voluntario y de registro obligatorio ante Profeco. Entonces, también podría ser una revolución en el tema de los contratos de adhesión a través de Profeco. Abraham, coincido, aprender programación es un tema fundamental para los abogados, a lo mejor no para hacernos expertos ni para convertirnos en superprogramadores, pero sí es necesario que podamos
comunicarnos con un experto programador. Es posible que tengamos, es necesario que tengamos esa posibilidad de comunicarnos con ellos y de poder entenderlos. Arturo, espero que no haya notarios, creo que sí hay notarios por ahí, inclusive de Uruguay, pero técnicamente existe potencialmente la posibilidad de que los notarios no desaparezcan, pero que sí algunas de sus funciones se vean dramáticamente disminuidas. Lastimosamente, dice Jorge Alfredo, existe mucho analfabetismo digital, herramientas para aprender existen, pero voluntad no hay. Coincido contigo, Jorge Alfredo. Elizabeth dice, creo que adiós a los notarios. Existe esa posibilidad. Los escribanos también tienen riesgo importante. Dice, creo que adiós notarios, no adiós notarios. No entendí, Elizabeth, si me puedes explicar un poquito porque no entendí la frase. Soy abogado, pero es posible, totalmente de acuerdo, mi estimado Arturo. Bueno, vamos a continuar con el tema de contratos inteligentes. Por ahí me encontré una gráfica en internet que no me gustó reproducirla, preferí plasmarla directamente como me la encontré. No le pongo la fuente porque realmente nunca pude averiguar de dónde provino, pero bueno, muy transparentemente la encontré en internet. A ver, diferencias entre contratos tradicionales y contratos inteligentes. Primero, me causó mucha risa, y aquí los que son abogados, sobre todo abogados de empresa, me van a dar la razón. Me causó mucha risa el periodo de tiempo que dicen que toma para firmar un contrato tradicional. Le pusieron de 1 a 3 días. Créanme, yo conozco contratos que toman meses en firmarse. Es más, recuerdo mis épocas de abogado de empresa en donde hubo contratos que hasta 6 meses tardaron o demoraron en firmarse. Entonces, sí me causó mucha tristeza o alegría o risa, no sé qué me causó, pero cuando vi 1 o 3 días dije, qué buena onda se vieron con el término. Los smart contracts, en cambio, se firman en minutos, literalmente. Los tradicionales necesitan una entrega manual o un viaje manual entre las partes involucradas. Aquí en los contratos inteligentes no se requiere esa entrega o esa comunicación, es automática de inmediato. En los contratos tradicionales se puede requerir el escrow. Y déjenme les platico qué es el escrow porque entiendo que es una figura que no muchos conocen. Alguien que me diga que no conoce el escrow, nada más para saber si le dedico unos minutos a entender qué es esto del escrow. Déjenme darle un update aquí en los comentarios. Se deberá reconvertir la profesión, completamente de acuerdo, Eli. Diseñadores legales, la reconversión para la profesión, muy bien, Pati, de acuerdo. La función de notario no desaparecerá, se transformará seguramente, en eso estoy de acuerdo. Los notarios y agentes aduanales en México son gremios fuertes y van a hacerse necesarios para tramitar ese tipo de contratos inteligentes, dice Jorge Martínez. A ver, ok, entiendo que muchos de ustedes no conocen la figura del escrow y qué bueno que así me lo hicieron saber para poderme detener un momento para explicarla. A ver, fíjense bien, la figura del escrow es una figura jurídica anglosajona. Nace en Estados Unidos hace muchos años, particularmente en la industria del software. Les voy a poner un ejemplo de la vida real. Yo trabajé como abogado de una empresa que fabrica cajeros automáticos muchos años. Estuve a cargo de la dirección jurídica de una empresa americana que tiene presencia en muchos países y me tocó negociar decenas o a lo mejor centenares de contratos con bancos. Y en muchas ocasiones los contratos tenían que ver con software. El banco nos decía a nosotros desarrolladores de cajeros, oye, quiero que el cajero automático tenga esta funcionalidad, quiero que esta pantallita se vea bonita, quiero que me le agregues estas imágenes, quiero que la gente ahora pueda pagar sus recibos por el cajero automático, quiero que la gente se pueda mandar dinero directamente sin necesidad de una tarjeta, en fin, nos hacían muchas peticiones los bancos. ¿Y qué pasaba cuando nos pasaban a firma, valga la expresión, los contratos? Me decía el banco, nada más que me vas a firmar un escrow, un contrato escrow. ¿Y qué es eso de firmar un contrato escrow? Escrow es una figura que se asimila mucho a los depositarios. Son entidades terceras ajenas a la transacción que pueden considerarse como depositarios. Es decir, tú vas y le depositas a un agente escrow. En aquel entonces los CDs, ahora pues ya puede ser un USB u otro material, y vas y depositas ante el agente escrow el software que has desarrollado para que sí, solo sí, tú no eres capaz de cumplir con tus obligaciones, o te desapareces, o te vas a la quiebra, o remisión de pagos, o suspensión de pagos, pues existe la posibilidad de que la parte que te ordenó la elaboración de ese software pueda tener acceso al código fuente de ese software que está depositado en un tercero o en un intermediario que se le conoce como agente escrow. Estos agentes escrow dan seguridad en muchos contextos, no nada más en el contexto de software.
Les platico rápido otro uso real. Me tocó con una cliente hace algún tiempo. Me dijo, Joel, quiero comprar un nombre de dominio, y la titular me está pidiendo $5,000 por ese dominio. Quiero que me ayudes a hacer la transacción. De inmediato pensé, con todo gusto, te voy a hacer un Domain Name Assignment Agreement, un contrato de asignación de nombres de dominio o de cesión de nombres de dominio. De inmediato me revira la persona de Monterrey y me dice, no, abogado, oye, es que ¿qué pasa si no me cumplen? Pues si no te cumplen con el contrato, tenemos el arma perfecta para demandar. Me dice, abogado, el dueño del dominio está en Australia. ¿Me vas a pagar el avión a Australia o nos vamos juntos o cómo lo hacemos? Pues no, evidentemente eso no era lo más adecuado. Y fue entonces que se me ocurrió utilizar a la figura del escrow. Me metí a San Google y busqué en Australia proveedores de escrow y me encontré uno muy interesante que es Angel Escrow o Ángel Escrow, que se dedica precisamente a prestar este tipo de servicios, y en su página está muy completa y te dice todas las posibilidades para las que puede servir un agente de escrow, entre ellos para la compraventa de nombres de dominio. ¿Qué significa? Que tú le pagas al agente escrow, más que pagarle, le depositas al agente escrow el valor de la compra del dominio, y hasta que no se tenga la certeza de que ha sido transferida la titularidad del nombre de dominio, ese agente escrow no va a liberar los fondos que tú le depositaste por concepto de compra. Es decir, te da una certeza, una tranquilidad de que la persona no se va a ir con tu dinero sin venderte o sin transferirte el nombre de dominio. Imagínense en blockchain. Imagínense eso, no sucedería porque no es necesario el escrow, porque en la mayor parte de los casos el valor queda asegurado en la cadena de bloques, como lo vamos a explicar en un momento más. Los contratos, crear contratos normales es caro. En contratos inteligentes es una fracción del costo. Se requiere una presencia física para firmar un contrato tradicional. La presencia virtual es suficiente en los contratos inteligentes. En los contratos tradicionales son necesarios los abogados, y en los inteligentes los abogados podrían no ser necesarios. Y bueno, veo que se puso muy bueno el debate aquí en el chat. Déjenme tratar de ponerme al tanto. Elizabeth le dice a Jorge, no es solo un problema de gremio fuerte, en Uruguay no somos un gremio fuerte, pero creo que el notario y la seguridad jurídica que otorga no desaparecerá. Concuerdo contigo, Eli, no desaparecerá, pero sí tienen que ponerse las pilas los notarios, tienen que reinventarse y tienen que transformarse para no quedarse atrás con esa tecnología que amenaza con quitarles o hacer algunas de sus funciones. Muy bien, ya explicamos sobre lo del agente escrow. ¿Qué más dice Arturo? En Estados Unidos, jóvenes abogados ya no consiguen trabajo porque IBM Watson puede conseguir asesoramiento legal en cuestiones básicas en segundos con una precisión del 90% comparado con precisión del 70% de los humanos. Muy bien. Bueno, Arturo, ya que lo mencionas, déjenme hacer un gol. Acabo de escribir un artículo para Foro Jurídico, que es una revista jurídica muy especializada y muy reconocida en México. Ese artículo se llama La inteligencia artificial y otras tendencias tecnológicas transformarán el ejercicio de la abogacía en el mundo. Les recomiendo que lo lean. Por ahí métanse a Foro Jurídico, la pueden comprar en su Sandbox más cercano, en su tienda más cercana, o la pueden encontrar en internet. Busquen forojurídico.org y ahí van a encontrar mi artículo en donde hablo precisamente del ejemplo que acaba de comentarnos el buen Jorge. Muy bien. También dice Jorge Martínez, ya parece que las firmas de abogados dejarán de cobrar sus honorarios o bajar lo mismo con los contratos inteligentes. Estoy de acuerdo, Jorge, es por ello que yo soy un firme convencido de que las firmas, las grandes firmas de abogados, o no van a desaparecer, pero se van a hacer más pequeñas o van a batallar más para cobrar sus facturotas, porque ahora mucho del trabajo que hacen lo pueden ejecutar los contratos inteligentes o se pueden ejecutar a través de inteligencia artificial, como lo hemos estado mencionando. ¿Me repites el título del artículo, Abraham? Con todo gusto, Abraham. Se llama La inteligencia artificial y otras tendencias tecnológicas transformarán el ejercicio de la abogacía. La inteligencia artificial y otras tendencias tecnológicas transformarán el ejercicio de la abogacía, en donde abordo precisamente los temas que comenta Arturo desde Querétaro. Muchísimas gracias. El buen Omar ya nos acaba de compartir el link. Gracias, Omar, por compartirnos el link. Muy amable. Eli, muchísimas gracias por el cumplido. Muchísimas gracias. Vamos a continuar para no seguir alargando un poco la sesión. Miren, lo que estamos viendo en pantalla podría considerarse como el código de un contrato inteligente, o más que el código, la estructura y el armado de un contrato inteligente. Es una representación sobre Ethereum, desde luego, en donde se colocan las carteras, las criptobilleteras, donde está la criptobilletera del comprador, la criptobilletera del vendedor. Se habla de la fecha, se convierte a código de computadora,
se habla de ciertos slots donde se va a almacenar información y empiezan ya las condiciones. Las condicionantes empiezan a partir de esta barra gris y estas que aparecen abajo ya son las condicionantes sobre qué pasa si la transacción tiene un valor entre tanto y tanto. Entonces pone el timestamp o el sellado de tiempo con tales características. Entonces notifica o designa al comprador como el nuevo administrador del sitio web que compraste o que pagaste o que pagó por él y recibió el dinero el vendedor. Entonces aquí vemos una especie de diagrama de cómo podría verse el código o cómo podemos representar el código de un contrato inteligente. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de un contrato inteligente. Bueno, el objetivo principal de un contrato inteligente es permitir a dos partes anónimas comerciar y hacer negocios entre sí, por lo general a través de Internet, sin la necesidad de un intermediario. Esta parte es bien importante, reiteramos, sin la necesidad de un intermediario. ¿Cuáles son los tres elementos del contrato inteligente? Primero, la transacción debe implicar más allá que la mera transferencia de una moneda virtual a una persona a otra. Por ejemplo, la transferencia de un pago. La transacción involucra a dos o más partes como en cualquier contrato. Y por último, la ejecución del contrato no requiere ninguna participación humana directa después de que el contrato inteligente se haya hecho parte de la cadena de bloques. Esto es lo que lo hace realmente inteligente. Este último elemento es el que hace que los contratos se llamen inteligentes. La ejecución del contrato no requiere ninguna participación humana directa después de que el contrato inteligente se haya hecho parte de la cadena de bloques. En breve vamos a mencionar ejemplos para que entendamos a qué nos referimos con esto. ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, los contratos inteligentes son autoverificables, todo el tiempo se pueden verificar, son autoejecutables, no requieren intervención humana, son resistentes a la manipulación, es decir, son hechos a prueba de modificaciones gracias a la tecnología de criptografía, firmado electrónico, consenso y enlazado a bloques previos como lo es blockchain. Los contratos inteligentes pueden convertir las obligaciones legales en procesos completamente automatizados, pueden garantizar un mayor grado de seguridad entre las partes, disminuyen la confianza en los intermediarios de confianza, valga la expresión, y disminuyen desde luego los costos de las transacciones y pueden disminuirlos drásticamente como se lo pueden imaginar. Jorge Alfredo dice aquí entra en acción la firma electrónica en efecto lo vimos en la primera parte de la charla, la firma electrónica es un componente importantísimo en la cadena de bloques, pero hablamos no de cualquier firma electrónica, Jorge, sino de la firma electrónica avanzada, que es conocida como firma digital en los países anglosajones. Entonces, específicamente se habla de firma electrónica avanzada o la que está basada en el sistema de infraestructura de llave pública o PKI por sus siglas en inglés. Reglas y consecuencias estrictas. Voy a comentarles algunos extractos de un escrito interesante de Vancomer. Dice, el programa de los contratos inteligentes puede definir reglas y consecuencias estrictas del mismo modo que lo haría un documento legal tradicional como un contrato. Pero a diferencia de los contratos tradicionales, también puede tomar la información como input. Más adelante vamos a ver qué significa eso del input. Procesarla según las reglas establecidas de un contrato y adoptar cualquier medida que se requiera como resultado de ello. Eso lo establece Javier Sebastián, responsable de regulación digital de la tecnología de cadena de bloques distribuida de BBVA Research. Vamos a ver otro comentario parecido pero interesante. Dice, el potencial de las tecnologías DLT para transformar el funcionamiento de la industria financiera es enorme. Sin embargo, estamos todavía en una primera fase exploratoria. Las tecnologías son aún muy inmaduras y necesitan de un mayor avance de estandarización en los procesos. Esto lo comenta Alicia Pertrusa, responsable de estrategia y transformación digital en banca de inversión de BBVA. A ver, aquí quiero hacer una pausa. Las tecnologías no son perfectas, todavía tienen cierto grado de falibilidad y todavía llegan a cometerse ciertos errores, pero esto es natural. ¿Por qué? Porque como lo dice ahí claramente, las tecnologías están en su fase de nacimiento, están todavía en una especie de fase exploratoria y fases de pruebas. Entonces, evidentemente, necesitamos un periodo de maduración muy importante para que estos procesos se puedan convertir en procesos estándares y verdaderamente seguros, pero que no les dé miedo meterse a blockchain por ese tema. Yo pienso que realmente hoy en día la seguridad es muy alta y los beneficios, fíjense bien, los beneficios de participar en blockchain superan cualquiera de los riesgos asociados a ellos. Ese es mi punto de vista muy particular. Jorge nos comenta, en materia de validez de un contrato en otro país, apostilla legalización, ¿hay algún tratado que valide la firma electrónica? No hay un tratado como tal, Jorge, pero sí existen muchos instrumentos internacionales que hablan y reconocen a la firma electrónica. Concretamente tenemos a la ley modelo de firma electrónica de la ONU,
tenemos a la Convención, la Convención del Uso de Medios Tecnológicos o Electrónicos en el Comercio Internacional, que también es una convención de la ONU, y todas estas convenciones y documentos internacionales reconocen la plena validez de la firma electrónica. Desde luego las directivas de la Unión Europea, la directiva de firma electrónica, pues obliga su uso y lo regula en todos los países de la Unión Europea. Ejemplos del uso de servicios financieros. Bien, estamos llegando a la parte cúspide y la parte final de la charla. Estamos llegando a la parte ya de ejemplos. Ejemplos de uso en servicios financieros, préstamos. Podrían almacenarse como smart contracts en el blockchain junto con la información de las garantías de la propiedad. Si el deudor no efectúa un pago, el smart contract podría revocar automáticamente las claves digitales que le dan acceso a ciertas garantías. Entonces ahí está muy fácil. Si no se registra el pago, el pago se registra siempre en una computadora, esa computadora notifica o lanza un detonador donde dice el deudor no hizo su pago y eso puede detonar a su vez que el smart contract revoque privilegios de acceso a claves digitales que le pueden dar acceso a ciertas garantías. Depósito en garantía. Los contratos inteligentes pueden configurarse fácilmente como cuentas de depósito en garantía que hacen un seguimiento del intercambio entre dos partes. El comprador de bienes o servicios transferiría el pago a la cuenta del contrato. El contrato supervisaría los servicios externos vía localización de GPS y una vez transferida la propiedad del vendedor al comprador, el contrato liberaría automáticamente los fondos del vendedor. Fíjense qué cosa tan interesante. Déjenme les platico de algo que está sucediendo en China. En China, ustedes saben que es famosa por muchas cosas y muchas de esas cosas no son necesariamente buenas. Una de las cosas por las cuales es muy famosa China es por la piratería. Entonces, ya están luchando en China contra la piratería a través de blockchain mezclado con otras tecnologías, como tecnologías de rastreo, como el RFID y el NFC o Near Field Communications, que son chips que vienen ya insertos en muchos teléfonos móviles o teléfonos inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están buscando que todo el tiempo estos chips de RFID, que son chips digamos, de localización o identificación de productos, asociados a tecnología NFC, asociados a códigos QR, a su vez asociados o soportados por blockchain, le permitan a cualquier persona escanear con su teléfono el código QR de un producto y saber si ese producto es original o no es original. ¿Por qué? Porque el momento que escanees el código QR del producto, que le ha permitido ese producto con el chip RFID y con los chips NFC, se le ha permitido darle un seguimiento a todo ese producto. Entonces tú puedes ver inclusive cómo ese producto salió de la fábrica el día tal, cómo se subió al transporte el día tal, cómo el transportador tardó 2 o 3 días en llevarlo a tal lugar, que a lo mejor hizo una modificación en el producto, lo empaquetó o le hizo algún otro valor agregado. Luego puedes ver cómo ese producto fue llevado a la tienda donde finalmente lo estás encontrando y puedes tener la garantía de que el producto que estás comprando es completamente original, que no es susceptible de ser copiado o ser vulnerado o ser clonado o ser apócrifo. Entonces ahí vemos cómo el tema de las garantías asociado con otras tecnologías puede potenciar muchos usos, en particular de blockchain. El tema de las herencias podrían automatizarse estableciendo la asignación de activos tras el fallecimiento de una persona. Podría ser tan sencillo como mover un control deslizante que determine quién obtiene cuánto. Una vez que el smart contract puede verificar la condición que se activa, en ese momento el fallecimiento, desafortunadamente el contrato entraría en vigor y los activos se podrían repartir su titularidad de manera automática. Mercados de capitales, exactamente Arturo, contratos inteligentes de sucesión. Mercados de capitales, los valores basados en pagos y derechos que se ejecutan según reglas predefinidas se pueden escribir como smart contracts. Ya hay experimentos para la emisión de bonos inteligentes y para la gestión de mercados de valores privados. Los contratos que supervisan el rendimiento de activos digitales o no digitales también se pueden utilizar como futuros, forward, swaps y opciones, entre otros. Y el último ejemplo de esta cadena, aquí tengo que hacer una apreciación muy particular. Decidí denominar a esta lámina quién resuelve conflictos, pero no necesariamente se trata de resolución de conflictos en todas las etapas que les voy a platicar. A ver, hace algunas semanas estaba en Guadalajara dando esta conferencia, una conferencia mucho más pequeña que esta, pero el mismo tema para el Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Y mientras estaba dándole los últimos toques o ajustes a la presentación, se me ocurrió una idea y dije, bueno, ¿cuánto tiempo tienen de existir los jueces? Me puse a investigar en internet y más o menos encontré que las primeras reminiscencias, las primeras menciones
a la existencia de un juez datan por ahí del año 1150 a 1025 antes de Cristo. Fíjense bien, del año 1150 a 1025 antes de Cristo es las primeras menciones de lo que hoy conocemos como la figura del juez. Luego pasan las centenas de años y nos convencen de que los jueces están sobrepasados en su chamba, tienen muchísimo trabajo o tal vez no sean lo suficientemente capaces de resolver los asuntos con la celeridad que uno quisiera. Y entonces empezamos a hablar de la privatización de la justicia y empezamos a hablar de los árbitros, de los conciliadores, de los mediadores, entre otros medios alternos de solución de controversias. Las primeras menciones a estos árbitros o mediadores privados se dan entre 1795 y 1899. Bueno, hoy, en 2017, los conflictos pueden ser completamente evitados a través de blockchain. Fíjese bien, evitados. Ya no estamos hablando de que blockchain resuelva el conflicto, sino que el conflicto puede ser completamente evitado a través de la garantía del blockchain. Valor asegurado, esta es una de las partes más interesantes. Con contratos inteligentes, el 100% del valor de la operación está asegurado en la cadena de bloques, la cual técnicamente actúa como una especie de intermediario, reteniendo el dinero o valor de la transacción, mismo que será automáticamente liberado o depositado a la criptobilletera del vendedor una vez que las condiciones del contrato se hayan cumplido. Entonces, cuando el código detecta que la condición se cumplió, entonces el valor ha sido liberado o será liberado para que el valor de la persona A pase al valor de la criptobilletera de la persona B, por así decirlo. Algunos libros legales que nos pueda recomendar, dice Uriel, al respecto de los temas tratados, no los hay. Al menos en México no lo hay. En América Latina ya existe un libro que habla sobre los aspectos legales de las criptomonedas. No lo tengo todavía, lo estoy consiguiendo. En cuanto lo consiga, les paso las referencias bibliográficas. Es un libro el que existe en América Latina. En Estados Unidos hay muchos libros que hablan ya sobre Bitcoin y criptomonedas, pero no necesariamente desde la perspectiva legal. Bien, ¿cuáles son los riesgos que reducen los contratos inteligentes en las transacciones? Bueno, los contratos inteligentes están codificados, es decir, están codificados y todo se reduce a unos y ceros. Y obviamente el código de computadora es siempre binario, por lo que no hay áreas grises o ambigüedades. Cuando estamos enfrentando un conflicto con un cliente, lo primero que sucede es que el área de ventas o la dirección o administración de la empresa habla con el abogado. Oye, tenemos una bronca, fulanito no nos quiere cumplir, no nos quiere entregar el material que se comprometió, no quiere cumplir con su parte del contrato. El abogado revisa el contrato y a lo mejor es un contrato que hizo otro abogado años antes de que él llegara, u otro equipo legal, o a lo mejor lo hizo un asesor externo, qué sé yo, y empieza a leer el contrato del abogado y se da cuenta que no lo entiende, o que es un contrato que se puede interpretar de diferentes maneras porque está mal redactado o es deficiente. Entonces, obviamente, este riesgo se reduce sustancialmente con los contratos inteligentes porque todos son cosas unos y ceros. Son cosas que la computadora interpreta como blanco-negro. No hay términos medios o grises. Entonces, eso es una parte bien interesante del fenómeno del blockchain. En el estado actual de las cosas, enlazadas digitalmente a la cadena de bloques, sea esa una cosa, o una casa, o una cartera, o un Bitcoin, es completamente verificable. Tú puedes entrar a la cadena de bloques y puedes verificar cuál es el estado que guardan las cosas. Entonces, es otro beneficio muy importante. No puedes, ¿qué pasa en la vida real? Cuando estás negociando un contrato, le hablas a tu cliente, oye, ya lo firmaste, y te dice el cliente, oye, no sé quién lo tiene, no sé si lo tiene Contraloría, o si lo tiene Finanzas, o si lo tiene Auditoría, o si lo tiene el área legal, o si lo tiene el área de transporte, no sé quién lo tiene, déjame ver. Y pueden pasar días, semanas y a veces meses sin que sepas quién tiene el contrato y por qué está detenido. En blockchain no es así, porque el estado actual de las cosas es 100% verificable en cualquier momento. Ya lo veíamos en el ejemplo de la nota del economista, donde hacen referencia a cómo BBVA está haciendo ya un uso efectivo y envidiable de la tecnología blockchain. Y por último, los contratos inteligentes son autoejecutables, lo que significa que las partes en el contrato no pueden negarse a cumplirlo. Nadie puede decidir no llevar a cabo una determinada tarea. Y esto tiene relevancia con lo que les platicaba hace unos momentos, en donde les decía, bueno, una de las ventajas es que el contrato es autoejecutable, no requiere intervención humana para su ejecución. Y cuando estaba platicando esta parte de la presentación ante la convención que les platicaba hace unos momentos, o que les comentaba hace unos momentos, hubo quien me interrumpió y me dijo, oiga, licenciado, entonces, esto de blockchain significa que solamente las cosas que
estén en una computadora pueden ser sujetas a blockchain. Cuando vio esta parte de que no se puede negarse a cumplir, que el contrato es autoejecutable, que la computadora lo ejecuta, la respuesta es no. No necesariamente estos beneficios de blockchain son en el mundo digital. Más adelante vamos a ver ejemplos claros de cómo pueden incluso salir del mundo digital y permear al mundo real. Jorge Alfredo nos comparte ahí un enlace, no sé qué sea, pero por el nombre pues es un manual de firma digital. Una pregunta, Arturo, la ley FinTech ya fue publicada en el diario oficial, la busqué la semana pasada y no la encontré aún. Te pregunto a ti porque eres un experto en tecnología jurídica. Ya está publicada, te la consigo, Arturo, si me mandas un correo electrónico, con todo gusto te la comparto. No se ha publicado en el diario oficial, es decir, ya fue turnada a la última parte de la etapa legislativa, pero ya tenemos el texto completo de cómo fue turnada por la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados. No ha sido publicada todavía, como lo dice Omar, pero digamos está la versión que fue turnada. Entonces, definitivamente tenemos que estar muy al pendiente para ver qué es lo que sucede. Ejemplo 1 de contrato inteligente. Fíjense este ejemplo que se me ocurrió cuando estaba armando esta charla. A ver, vamos a imaginarnos en un mundo ideal en donde se nos ocurre comprar un boleto de avión y decidimos visitar la página, ni siquiera la página, la app de Interjet o la app de Aeroméxico o la app de Canadian Airlines o de la aerolínea que a ustedes se les ocurra. Ustedes están en tránsito, se les ocurre que tienen que viajar a tal lugar, agarran la app, ven el vuelo de avión que les interesa. Vamos a suponer que estamos en México para hacerlo más tangible el ejemplo. Tú compras el boleto de Aeroméxico con tu criptobilletera Bitcoin, llegas al aeropuerto muy puntual y resulta que el vuelo pasan 15 minutos y no sale. Pasa media hora y no sale. Pasa una hora el vuelo y no sale. Pasan 2 horas y el vuelo no ha salido. Bajo las más recientes modificaciones a la ley mexicana en materia de aviación y en materia de protección al consumidor, si el vuelo demora 2 horas en salir, tienes derecho a una compensación económica equivalente al 15% del valor del boleto de avión. Y si pasan 4 horas y el vuelo no ha salido, tienes derecho a que se te reembolse el 30% del valor del costo o el costo del vuelo. Imagínense el mundo de contratos inteligentes. Obviamente todos los vuelos están controlados por computadoras y hay sistemas informáticos que te dicen dónde está el avión, inclusive en el cielo. Hay aplicaciones que te permiten ver dónde está el avión en el cielo. Bueno, obviamente, si todo está enlazado al sistema blockchain tendrá la capacidad de estar revisando la salida de estos vuelos y en el momento que detecte que transcurrieron las 2 horas y el vuelo no ha salido, en ese momento en automático, la criptobilletera de Aeroméxico te transfiere a ti el 15% del valor del vuelo. Y si pasaron 4 horas, en automático la criptobilletera va a sacar otro 15% para que en total dé el 30% para reintegrarte ese valor de conformidad con las disposiciones legales mexicanas vigentes. Entonces, imagínense la maravilla. Ya no tienes que pelearte con la aerolínea para que te regrese tu dinero o para que te reembolse el valor que dice la ley, porque en automático podría ser ese dinero entregado o transferido a tu criptobilletera. Entonces es un ejemplo que a mí me parece formidable de cómo podría funcionar un contrato inteligente. Vamos a pasar a un segundo ejemplo que puede parecer muy elaborado a simple vista, pero no está tan elaborado. A ver, imagínense que están de viaje, están de vacaciones y quieren rentar un coche. ¿Qué va a pasar cuando ustedes lleguen a la compañía X, Y, Z en donde vayan a rentar su coche? Esa compañía les va a pedir varias cosas. Primero, un contrato. Y va a ser contrato de papel, de esos con letra -4. Letra que apenas alcanzamos a leer, pero les va a hacer firmar un contrato, que regularmente es con letra miniatura porque está en una sola hoja. Segundo, les va a pedir un depósito para asegurar cualquier daño que le pase al vehículo. Ese depósito puede ser vía retención de tu tarjeta de crédito, te hacen ahí un cargo, o te aseguran un cargo de 4,000, de 5,000 pesos, qué sé yo, o bien te pueden exigir que inclusive lo deposites en ese momento en la agencia de autos, ese valor para poder sacar tu coche. Y finalmente necesitas un banco o un intermediario de confianza que te permita hacer el pago con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito. Nadie va a andar cargando esas cantidades en efectivo. Habrá quienes sí, pero en su mayoría no. Entonces, esos 3 elementos mínimos son los que necesitarás para rentar un coche. ¿Qué pasa? Sales con tu coche y sucede un accidente muy lamentable. Nadie sale herido, pero el coche sí sale bastante dañado. ¿Qué sucede? Pues al momento de entregar el coche, llegas con la agencia y lo primero que te van a decir, señor,
pues su coche trae varios detallitos, está golpeado y necesita usted pagarnos o hacerse responsable de alguna manera, aunque sea por el pago del deducible de seguro, para que nosotros podamos salir libres de polvo y paja o libres de este problema. Y pues obviamente el cliente va a decir, no pago, hazle como quieras, no tuve yo la culpa, se me atravesó un venado, una vaca o alguien se cruzó por debajo de un puente peatonal, no tengo yo la culpa, hazle como quieras. ¿Qué pasaría en el mundo real? Pues tendría la compañía de autos que irse con un abogado, tendrías que contratar un abogado y ese abogado redactaría una demanda y esa demanda llegaría finalmente a las manos de un juez y te irías a juicio del orden civil, en donde te tardarías 1, 2, 3 o a lo mejor más años en resolver el conflicto. Eso pasaría en un escenario de un contrato normal. Vamos a ver un escenario muy distinto. Ustedes llegan y usan Carrot. Yo no sé si conozcan Carrot. Reconozco que no lo he usado, pero es un sistema fenomenal que está en México, en la Ciudad de México, en donde tú puedes rentar un coche sin necesidad de ir a ninguna agencia de autos. Traes una aplicación en tu teléfono que se llama Carrot. Esa aplicación te indica dónde hay estacionamientos públicos, donde están estacionados estos vehículos. Y tú llegas con la aplicación y la aplicación te abre el automóvil. Y adentro del automóvil está la llave para que te lo puedas llevar. Imagínate que tú pagas desde luego la renta de tu automóvil Carrot con una criptobilletera, pues si es tan fácil, pues te lo llevas con la pura criptobilletera, sales a manejar y al poco tiempo tienes un accidente. Resulta que no rentaste cualquier coche, rentaste un coche inteligente. Así como hay teléfonos inteligentes, contratos inteligentes, también hay coches inteligentes. Ese coche inteligente está dotado primero que nada de sensores, ¿sí? Aquí están representados los sensores del vehículo. También tiene una dashcam, es decir, estas cámaras que se ponen arriba del tablero de los vehículos que te permite grabar en todo momento lo que está al frente de tu vehículo, es decir, está grabando lo que estás haciendo, por dónde vas conduciendo, si se te atraviesa alguien, ahí va a quedar grabado. Y al mismo tiempo el coche tiene internet. Entonces, cualquier golpe que le suceda al coche, cualquier accidente, no solo va a quedar registrado con la dashcam, sino que también la va a poder ser enviado el registro del accidente vía satélite o cualquier otra tecnología inalámbricamente, va a poder llegar a la dueña de este vehículo y avisarle que ese coche ya tiene un daño o ya le ocurrió un accidente. Hay sensores que inclusive pueden detectar si le pegaste una puerta, si se le rompió un espejo, si se le rompió un cristal, etc. Bueno, imagínate que termina tu viaje, regresas muy confiado al espacio o el estacionamiento abierto de carro donde sabes que solamente dejas el coche y te vas, nadie te lo recibe, pero resulta que ese estacionamiento está dotado con cámaras y esas cámaras están conectadas a internet y esas cámaras ya saben que el coche va a llegar y que va a llegar dañado. Entonces, por si hicieran falta pruebas, aun y cuando está el dashcam, ya tendrías pruebas de que el coche fue entregado dañado, porque en automático ya el satélite o cualquier otro sistema le avisó al sistema de recepción de vehículos que va a llegar un vehículo dañado. Entonces se toman pruebas desde que llega el vehículo dañado, cómo se baja la persona intenta sigilosamente salir de ahí y evitar cualquier pago posterior. De repente llega un minion muy abusado y dice, aquí pasó algo. Este minion representa al blockchain, que es básicamente un trigger o un disparador de un fenómeno, de un hecho, y básicamente le avisa este disparador al carro, oye, ya llegó el coche, está en mal estado, tuvo un daño, y en automático ese coche podría cobrarse la prima del seguro, el deducible o hacer otro cobro por Bitcoin por el daño que haya recibido el coche. Entonces, ese es un escenario de un contrato inteligente en donde se mezclan dos tecnologías, el blockchain y el Internet de las cosas. Fíjense, por ahí alguien, creo que Arturo preguntaba sobre el tema de las tecnologías involucradas. Sin duda alguna, blockchain tiene que hacerse fuerte con el Internet de las cosas y se hará más fuerte con inteligencia artificial. Cuando esas tres cosas logren ser combinadas, los abogados vamos a empezar a temblar porque nuestro trabajo se va a ver reducido de manera importante. Y bueno, pues estamos llegando al final de nuestra charla. Ya les voy a comentar algunos usos actuales de blockchain. Desde luego, gracias Mauricio por tu comentario. Desde luego el uso primordial del blockchain es y seguirá siendo por algunos años el Bitcoin, pero también se está utilizando para probar la titularidad de módulos en el desarrollo de una aplicación, para probar la titularidad de almacenamiento y entrega de contenidos digitales, para transferir valores basados en puntos o aplicaciones de transporte compartido, para comercio de seguridad digital, titularidad y transferencia, para digitalización de documentos, contratos y pruebas de titularidad para transferencias, para almacenamiento descentralizado usando una computadora sobre el blockchain, para el Internet de las cosas descentralizado, para proveer identidades digitales que protejan la privacidad del consumidor,
para servicios de custodia como el propio escrow, para el portal de tecnologías de información de contratos inteligentes que ejecutan procesamiento de órdenes de comercio electrónico de manufactura, para administrar descentralizadamente archivos e historial clínico de pacientes, para digitalización de activos o mejora de medidas antipirateo, ya lo comentamos, para permitir autenticidad de comentarios de consumidores. Está muy de moda que los consumidores hagan reviews o de experiencias de compra en las tiendas. En muchas ocasiones estos son falsos consumidores que por coraje con la tienda o porque son ex empleados van y arrojan malos reviews. Ahora, si tienes una identidad digital aparejada con blockchain, podría averiguarse de inmediato si eres una persona real o si eres un cliente real de la tienda. Para la descentralización de recursos informáticos de Internet para cada casa y negocio, y para la digitalización de constituciones, sociedades y transferencias de capital social o la titularidad y la gobernanza de una empresa. Y vamos a ver otras categorías de ejemplos donde también actualmente se hacen algunas investigaciones. Blockchain en las bancas y las finanzas está teniendo particularmente muchos avances en el área de seguros, pagos internacionales, mercados de capitales, financiamiento del comercio, protección en contra del lavado de dinero y transacciones punto a punto. En negocios, gestión de la cadena de suministro, cuidado de la salud, medios de comunicación, bienes raíces y energía. En el gobierno, gestión de registros oficiales, gestión de identidades de ciudadanos, votación, impuestos, agencias sin fines de lucro, temas de legislación y cumplimiento, supervisión regulatoria también son muy importantes. Y finalmente en otras industrias, gestión financiera o contabilidad, votos de accionistas, gestión de registros, seguridad cibernética, big data, almacenamiento de datos, internet de las cosas, son entre otros muchos otros fenómenos que nos ayudan a comprender la vasta posibilidad de utilizar blockchain en muy diferentes industrias. Y bueno, para finalizar, me gustaría comentarles cuáles son los grandes retos que yo percibo para que esto realmente funcione. Pues el primer reto es unir dos mundos, el mundo de los contratos tradicionales con el mundo de los contratos inteligentes. Ahí tenemos que hablarnos y entendernos los abogados con los técnicos. Los abogados somos expertos en redactar contratos normales, tradicionales, pero los técnicos no saben de leyes, pero sí saben de código. Entonces tenemos que hablarnos, tenemos que entendernos unos a otros para poder lograr esa unión de dos mundos. Desde luego, uno de los retos más importantes es convertir el lenguaje legal al mundo informático, ¿sí? Que esas cláusulas que escribimos tan diestramente los abogados puedan traducirse a un pedazo de código. También es importante consolidar su validez jurídica. Y hablo de consolidación porque México, como muchos otros países en el mundo, ya tienen una vasta legislación en materia de comercio electrónico en donde se les da reconocimiento pleno a los contratos electrónicos formados 100% a través de medios tecnológicos entre las partes. Entonces, estoy completamente convencido que esta propia legislación ya es apta para seguir dándole validez a estos contratos. Tal vez habría que explorar si la formación automática de contratos o la formación autónoma de contratos pudiera ser un elemento adicional que tendría que analizarse desde el punto de vista jurídico. También es importante lograr su estandarización en la industria. Ya hay muchos intentos de trabajo sobre blockchain. Ya vimos como muchos bancos están trabajando en diferentes áreas del blockchain. Entonces es importante estandarizar el uso en la industria del blockchain. Y finalmente, hay que fortalecer su seguridad y la ejecución libre de errores para que realmente todo el mundo tenga la plena confianza de que será seguro el trabajar sobre el blockchain y sobre todo más eficiente de hacerlo que hacerlo de cualquier otra manera. Elizabeth dice, debemos trabajar diferentes profesionales en conjunto, algo imprescindible. Completamente de acuerdo contigo, Eli. Y bueno, compañeros, amigos, abogados, informáticos, emprendedores, hemos llegado al final de esta charla. No me voy a despedir sin antes dejar abierto el chat para saber si hay comentarios, preguntas y demás. Abraham, excelente webinar. Lo demás no lo leo porque va a sonar a autoelogio, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu comentario. Muy agradecido, como siempre, por la fina amistad y tus comentarios. Gracias, Elizabeth. Sigo abierto a preguntas o a comentarios. Espero realmente que les haya agradado esta charla. Sabemos que fue una charla larga. Les agradezco su paciencia. La mayor parte de ustedes se mantuvieron en toda la charla. Me da mucho gusto saberlo. Oigan, les voy a pedir un favor. Creo que en la Academia Mexicana de Derecho Informático hacemos un gran esfuerzo por llevar estos webinars de manera gratuita a todos ustedes. Me gustaría mucho contar con sus comentarios. Por favor, me gustaría mucho contar con sus comentarios. El día de ayer les mandamos un correo electrónico donde venía un enlace para que nos hagan llegar sus comentarios sobre los webinars. Se los voy a teclear aquí si me lo permiten.
para que todos lo tengan. Lo pueden hacer ahora mismo, por favor, no se tardará nada. Mientras sigo leyendo comentarios, les pongo el enlace. Es opinion.amdi.org.mx. ¿Sí? En este enlace pueden, por favor, vaciar sus comentarios. Hay quienes me deben comentarios desde webinars pasados. No quiero decir quién, pero es alguien que vive en Puerto Vallarta. Por ahí me debe un comentario desde el webinar pasado. Por estos webinars trabajamos mucho y nos gustaría muchísimo, por favor, recibir sus comentarios. No tienen que ser halagos, no tienen que ser aplausos, puede ser cualquier clase de comentarios, perfectamente bien recibido. Queremos mejorar, queremos llevarles educación y capacitación de primer nivel y queremos escucharlos. Por favor, denos sus comentarios a través de esta liga para poder seguir trabajando en pro de la educación y la concientización de sus temas legales e informáticos. Bueno, sigo abierto el micrófono unos minutos más, unos momentos más, para ver si alguien tiene algún otro comentario. Capacitación online existe, pues no sé a qué te refieras, Uriel. Esto que acabas de recibir es capacitación online. Es un perfecto ejemplo de cómo se puede capacitar en línea y al menos con los webinars de manera gratuita. Existe, bueno, Uriel, estás en presencia de capacitación online, insisto, los webinars son capacitación, aunque son pequeños o cortos, son medios de capacitación online. Estamos trabajando en un diplomado muy interesante que probablemente lo saquemos en línea. Esperen novedades el próximo año, estoy seguro que el próximo año lo vamos a sacar 100% en línea. Carla, por parte de la Academia dan capacitación a empresas, sí, la respuesta es sí. Podemos dar cursos, conferencias, seminarios o diplomados específicamente a una empresa o grupo de empresas. Es cuestión de que te acerques con un servidor y platicamos con todo gusto la mejor manera de llevarles capacitación directamente a sus empresas. Gracias, Carla. Gracias por el comentario, Claudio. Sí, hay muchos materiales en Internet de acceso libre o gratuito para seguir aprendiendo sobre estos temas. Gracias, Carlos, por tu encuesta. Espero que los que están en línea y que me están escuchando, por favor, agradecería mucho sus comentarios. He estado muy contento de platicar con ustedes y por la verdad las cosas es muy... Arturo, muy bien. Ahora entiendo quién eres. Omar me ha platicado de ti. Bienvenido, mi estimado Arturo. Sé que también eres conocedor de estos temas y un amplio experto en temas de criptomonedas. Qué bueno que estuviste con nosotros. Muchísimas gracias. Claudio Martínez, BBVA tiene centro de investigación y material interesante. Completamente de acuerdo. De hecho, parte del material que ven ustedes en pantalla o que vieron ustedes en pantalla es derivado de información obtenida en BBVA Bancomer en su área de research. Gracias, buenas noches, mi estimado Manuel. Saludos hasta Quintana Roo. Y bueno, pues creo que ya no hay dudas o comentarios o preguntas. He estado muy a gusto con ustedes. Claudio, estamos trabajando con la UP desde dos aristas, en Guadalajara y en México. Seguramente en Guadalajara tendrán noticias muy pronto, muy pronto. En la Ciudad de México todavía seguimos negociando el diplomado. Te puedes acercar con nosotros y con todo gusto te damos más información, Claudio. Voy a parar la grabación en lo que termino de dejar abierto por ahí el micrófono y podamos despedirnos.